Bienvenidos a la primera de las cápsulas de esta serie de conversaciones sostenibles, en donde tenemos a nuestro invitado de honor, el doctor Luis Coy, quien es licenciado en nanotecnología e ingeniero molecular por la Universidad de las Américas de Puebla, maestro de seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional, tiene un diplomado de divulgación de la ciencia por la UNAM y también es doctor en ciencias del agua por su alma mater, la Universidad de las Américas de Puebla. Actualmente el doctor Luis es consultor en cambio climático y sustentabilidad. Y el día de hoy nos acompaña para hablar sobre este tema de cambio climático y cómo afecta a México. Doctor, por favor, platíquenos un poco más. Sabemos que México tiene diferentes compromisos, ¿no?, de aquí a 6 años con la Agenda 2030, pero nos gustaría escuchar su opinión sobre cómo afecta el cambio climático a México y qué genera el cambio climático. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar primero por hablar acerca de qué es exactamente el cambio climático, qué es lo que lo genera. Si recordamos cómo funciona un carro, pues mientras se le ponga gasolina el carro se puede mover, ¿no? Entonces el cuánto se mueve depende de cuánta gasolina recibe, ¿no? El planeta Tierra en cierta forma es como si fuera un carro con varios motores, en el sentido de que conforme va llegando la luz solar, esta luz propicia varios fenómenos que hacen que el planeta pueda funcionar como lo conocemos. Por ejemplo, el viento sopla porque el sol calienta parte del viento de la superficie, el viento caliente se mueve hacia donde está el frío, el viento frío se mueve hacia donde está el viento caliente y eso genera las corrientes de viento. El ciclo del agua, la razón por la cual llueve, pues es porque llega la luz del sol a los océanos, hace que el agua se evapore y a través del viento, que también es impulsado por energía solar, es lo que hace que la nube se mueva y que en algún punto se condense y que llueva. La vida misma es un motor impulsado por luz solar, porque el ciclo de carbono inicia con la fotosíntesis de las plantas. Y entonces las plantas crecen y se las comen los animales herbívoros, que se los comen los carnívoros, y ahí entramos los omnívoros también, y todo eso es impulsado por la luz solar. También la luz solar es lo que hace que la Tierra pues tenga una cierta temperatura, una combinación entre luz solar y la atmósfera, ¿no? Si no tuviéramos atmósfera, nuestro planeta tendría un promedio de temperatura de menos 18 grados centígrados, que a lo mejor sería bueno para los que venden helado, pero muy, muy inconveniente para todos los demás. Gracias a la atmósfera se mantiene una temperatura más cálida, por la siguiente razón: cuando llega la luz del sol, parte la absorbe la atmósfera, y al llegar a la superficie, parte de esa luz la absorbe la superficie de la Tierra y otra se refleja de nuevo hacia afuera. Cuando la superficie de la Tierra absorbe luz solar, se calienta un poco. Y esta temperatura del planeta hace que la misma superficie emita una radiación. Finalmente el calor también es luz. Entonces el planeta emite radiación infrarroja hacia el espacio, que parte atraviesa la atmósfera y otra parte es absorbida por ciertos gases como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, entre otros. Estos gases, aparte de absorber parte del calor que sale de la Tierra, también emiten de vuelta radiación hacia la superficie, que esta es absorbida por el planeta. A esta emisión que regresa es a lo que llamamos efecto invernadero. Y por supuesto la cantidad de emisión que regresa a la superficie está correlacionada directamente con la concentración de estos gases que hay en la atmósfera. Entre más gases de efecto invernadero hay, más emisión es la que regresa, que absorbe la superficie, y eso hace que la temperatura aumente más. Entonces lo que ha pasado en los últimos tiempos después de la revolución industrial es que antes de la revolución industrial el ciclo de carbono era
Se libera dióxido de carbono a la atmósfera por la exhalación de los animales, por la descomposición de los animales y las plantas que se mueren, por erupciones de los volcanes. Y eso liberaba dióxido de carbono a la atmósfera. Parte de ese dióxido de carbono lo absorbían las plantas, sucedía toda la cadena alimenticia, y parte de ese carbono se sedimentaba y se quedaba debajo de la tierra, que es lo que conocemos como carbón mineral, que es lo que conocemos como petróleo. Y ese carbono ya no sale del ciclo, ¿no? Y tarde o temprano vuelve a regresar con la erupción de los volcanes. Lo que ha hecho el ser humano a partir de la revolución industrial es que encuentra que el carbón mineral y el petróleo y todas estas fuentes que se pueden quemar generan muchísima energía. Eso nos sirve para producir electricidad, para hacer que se muevan los vehículos, para hacer que se produzcan varios otros procesos que son los que sustentan nuestro estilo de vida como tal. Y al quemar esos combustibles fósiles como carbón mineral, petróleo, gas natural también, se empezó a liberar a la atmósfera más dióxido de carbono que en teoría no debería de estar en el ciclo de carbono, que debió haberse mantenido fuera. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta mucho la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y entonces la vegetación que hay en el planeta ya deja de ser suficiente para poder capturar de vuelta ese carbono adicional. Entonces eso aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono que están en la atmósfera, y entonces entre más de eso hay en la atmósfera, más hay emisión reemitida del calor del planeta, y eso es lo que está ocasionando que la temperatura promedio del planeta aumente. Ya ha aumentado más de 1 grado centígrado desde la época preindustrial, que bueno, 1 grado Celsius a lo mejor no suena como un cambio muy grande. El problema es que a nivel de temperatura promedio del planeta no es un cambio muy grande, pero a nivel local es en donde se nota un poquito más los cambios. ¿Por qué? Porque entre más temperatura promedio hay en el planeta, cuando el sol calienta el viento, se calienta un poquito más, entonces sopla más fuerte. Se genera más vapor de agua. La misma vegetación, las plantas, pues están, los ecosistemas que hay en diferentes partes del mundo ya están adaptados a un cierto nivel de humedad, a un cierto nivel de temperatura, a un cierto nivel de luz que les llega, y el hecho de que estén cambiando estos parámetros hace que estas plantas se tengan que adaptar. Y este cambio, si sucede demasiado rápido, no les vamos a dar tiempo de que se adapten, y eso puede ocasionar varios problemas. De hecho, ya moviéndonos al caso de México en particular, pues estando entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, pues estamos en una franja donde la luz del sol impacta de manera particularmente intensa, y eso significa que estamos en esa región del planeta donde se generan huracanes. El calor del agua es como gasolina para los huracanes. Entre más caliente los huracanes son más intensos. Entonces, mientras aumenta la temperatura promedio del planeta, se calienta más el agua, son más intensos los huracanes, y eso repercute directamente pues en los desastres hidrometeorológicos que han impactado en varias costas de México. Ahí es en donde hay una vulnerabilidad particular en el caso de México. También por lo mismo de la adaptación de la vegetación a la temperatura, a la humedad, y todo esto que tiene que ver con el clima, que pues, sí, se le llama cambio climático porque al cambiar la temperatura promedio del planeta, cambian los patrones de precipitación, cambia la velocidad del viento, cambia el clima, por eso cambio climático, ¿no? ¿Qué ocurre? En términos, por ejemplo, de los cultivos, que son los que más se están viendo afectados y se verán afectados en un futuro por el cambio climático, por ejemplo, de maíz, frijol, de todo lo que necesitamos para nuestra canasta básica, ya están adaptados
a ciertos parámetros de temperatura y de humedad que conforme están cambiando, no es así como que se vayan a morir y se vayan a dejar de dar, pero sí va a ser menos eficiente su cosecha. Hay proyecciones, hay investigaciones publicadas en revistas arbitradas y en varios lugares que proyectan una pérdida de eficiencia de cosecha de maíz y de frijol, por ejemplo, de 20% para los próximos años. Y eso hace que se encarezca la comida, porque va a haber menos. Entonces eso repercute en la economía. Y afectándose la economía, se afecta la capacidad de la gente de poder tener una vida digna. También las épocas de calor son más intensas. Ya sufrimos ya un par aquí en la Ciudad de México, y ya hasta parece rutina que cada año se está volviendo el más caluroso de toda la historia, por lo mismo de que está aumentando la temperatura promedio del planeta, y eso afecta pues no nada más la flora, sino la fauna, y nosotros somos parte de la fauna. Hay gente que no está acostumbrada a periodos de calor prolongados y pueden tener problemas de salud. También, al haber cambios en el patrón de las lluvias, pues hay riesgo, por ejemplo, en el norte del país, que es muy árido, se pronostica también una reducción en la precipitación de 20%, si no es que más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que pasó en 2022 en Monterrey, que que casi se estaban quedando sin agua y les llegó el golpe de suerte que una lluvia les rellenó casi toda la presa. Si no hubieran tenido ese golpe de suerte, quién sabe qué habría sido de Monterrey. Porque ya incluso México como gobierno ya había implementado medidas para reducir concesiones a empresas privadas para privilegiar el uso público urbano, y pues eso ya es una afectación bastante más grande. Uh-huh. Estos son algunos ejemplos de lo que ya vivimos, ya seguimos viviendo, ¿sí? ¿No? Pero en términos reales, ¿qué opciones tenemos para revertir esa problemática? Bueno, pues ahí hay dos cuestiones. La primera, con los reportes que ha hecho la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, hay varias proyecciones de escenarios sobre a dónde puede llegar el cambio climático. Ahorita las proyecciones no son muy agradables. El reporte AR6 en particular del IPCC pues ha marcado que ya el aumento de la temperatura promedio del planeta ya está siendo más inevitable que evitable. Y de hecho no se sabe si las medidas de adaptación que existen y que ya están planeadas realmente van a servir. Uh-huh. Entonces no es un escenario muy alentador, que digamos, pero sí hay cosas que se pueden hacer. La primera, que de hecho tiene que ser la prioridad, es la adaptación, porque lamentablemente la única forma en la que se puede revertir el cambio climático en un plazo por lo menos mediano sería que de plano se dejaran de emitir gases de efecto invernadero, que la humanidad renunciara a los combustibles fósiles. No va a pasar, porque la economía se impulsa en manera muy significativa por esta clase de combustibles, y sería un desastre decir, no, pues ya no se pueden utilizar, pues no, hay muchos mecanismos que requieren del uso de estos combustibles. Por eso se requería que se dejara de emitir y que se implementaran muchos programas de reforestación para aumentar la mancha verde, y que esos árboles pudieran capturar el exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, lo almacenaran en madera, y que entonces ahí ya pudiéramos enfriar un poquito el planeta. Es una medida demasiado grande y drástica. Uh-huh. Entonces, para la lentitud con la cual se ha movido el cumplimiento de las metas propuestas por el Acuerdo de París, por ejemplo, pues hace que sea mejor en el corto y mediano plazo, mejor considerar que ese cambio en el clima va a ser inevitable, ver qué es lo que va a pasar y planear medidas de adaptación. Por ejemplo, si la época de lluvias se va a mover un mes hacia adelante o hacia atrás, ver si los cultivos se pueden planear con ese nuevo esquema. Uh-huh. O si se tienen que mover de lugar.
o si a lo mejor se requiere comprar aires acondicionados para no afectar la calidad de vida de los trabajadores, o cambiar de proveedores, o considerar a lo mejor cambiar el centro de operaciones de la empresa si está muy cercano a una costa que sea propicia a recibir impactos de huracanes. Sería cuestión de eso, de adaptación, ¿no? También hay opciones de mitigación, que puede ser el tener tecnologías que capturen el carbono, el dióxido de carbono, antes de que se libere a la atmósfera, en el momento en el que se emitió, capturarlo y almacenarlo, o medidas de eliminación de carbono de la atmósfera, que sería pues básicamente del dióxido de carbono que ya está en la atmósfera, entre otros gases, eso atraparlo, retirarlo y almacenarlo. Que por lo pronto la mejor tecnología de captura de carbono que tiene la humanidad pues es la reforestación. La misma naturaleza ya es la mejor herramienta que tenemos para hacer eso. Entonces se necesitan muchos programas de reforestación, no nada más que restablezcan los bosques que ya se han deforestado, que de por sí tenemos la emisión de gases de efecto invernadero, que aumenta la concentración en la atmósfera. Hay mucha deforestación, que eso reduce la capacidad de la naturaleza de retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Al aumentar la temperatura promedio del planeta, se derrite el hielo de las montañas, se derrite el hielo de los polos, y mucho de ese hielo es parte de lo que refleja la luz del sol. Entonces, habiendo menos hielo, absorbe más temperatura por parte de la luz del sol el planeta. Entonces es un círculo vicioso en donde se está acelerando ese calentamiento global. Entonces ahí pues la cuestión de la mitigación sigue siendo muy importante. A lo mejor, si no para evitarlo, evitar que se vuelva peor. Claro. Y además ahorita tuvimos toda esta problemática alrededor de los incendios forestales. Por supuesto. Que aumentaron, no sé la verdad en qué porcentaje, pero hubo muchos más de los que se esperaban en la temporada, ¿no? Sí, por supuesto, porque a medida que aumenta la temperatura, la humedad disminuye, y entre menos humedad y más sequía, más probabilidad hay de que se pueda alimentar un incendio. Claro. ¿Por qué sería importante incorporar ingeniería a este tema de las soluciones de carbono? Pues es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder generar un producto o servicio requiere de una cadena de procesos que contribuyen con una cierta parte de emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, habrá algunas que utilizan directamente algún combustible para poder obtener energía, o a lo mejor habrá otras empresas que usan mucha electricidad, y aquí en México el 80% de la electricidad se genera con combustibles fósiles. Entonces ellos no generan directamente las emisiones, pero sí la generan las plantas termoeléctricas que les suministran electricidad. Y ahí la ingeniería, ¿cómo puede participar? Pues puede participar en meterse a las entrañas de cómo funcionan esos procesos, para ver si se pueden poner celdas solares, o si se puede modificar el mismo proceso para que haya una forma alternativa de generar el mismo producto sin hacer emisiones, o para que sean emisiones reducidas, o alguna forma en la que se pueda capturar ese dióxido de carbono y a lo mejor transformarlo en otra cosa, a lo mejor un plástico o algo así que se pueda implementar y que se pueda reutilizar. Y todos esos procesos pues requiere de mucho conocimiento de ingeniería, requiere de mucho conocimiento de química, requiere de mucho conocimiento de cuestiones de procesos, y ahí es en donde la ingeniería puede brillar bastante. Entonces, con base en el comentario que nos acaba de hacer, digamos que la energía renovable sería como el primer paso a intentar reducir las emisiones de carbono que tenemos. Es una de varias opciones. La energía renovable es una. La otra es la modificación de los procesos para reducir las emisiones, y también los mismos procesos de gestión. Hay muchas empresas que pueden reducir mucho su huella de carbono implementando más programas de trabajo desde casa, porque entonces los que trabajan en la empresa ya no necesitarían viajar
para ir a trabajar a una oficina, y ese dióxido de carbono que se libera en su medio de transporte pues ya se deja de liberar. De hecho, pues tuvimos ahí un ejemplo bastante interesante con la pandemia de COVID-19, que con tanto trabajo desde casa que hubo, el efecto beneficioso para el planeta en términos de reducción de emisiones por transporte fue increíble. Entonces eso se puede seguir fomentando. Sí, justo con también el uso del transporte alternativo, ¿no? Como ¿Sí? La bicicleta, que no siempre es tan amigable, pero pues tenemos realmente una ciudad pequeña en la que nos podemos trasladar, entonces sería importante también considerar ese uso de transportes alternativos. Y los transportes colectivos también, Colectivos, porque no es lo mismo ir en un carro, una sola persona, que ir 40, 50 personas en un camionzote, y la huella de carbono de las emisiones de ese medio de transporte se divide entre 50. Entonces ya es bastante diferente. Claro, bueno, ahí nos meteríamos un poquito en también el hecho de que tendría que ser más eficiente el transporte público, claro, para que supuesto. La gente lo tomara como opción, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, la verdad es que pudiéramos platicar todo el día, ¿no? de estas cosas, pero creo que como pequeña introducción nos ha mostrado un panorama general, ¿no? de las diferentes vertientes sobre las cuales podemos abordar, ¿no? El tema de las emisiones de carbono. A mí me gustaría que nos compartiera a nosotros, al público que nos está viendo, qué canales tiene donde podamos seguir su trabajo, donde pudiéramos conocer más de las iniciativas que usted impulsa. Sí. Pues bueno, por lo pronto pues voy a estar publicando algunas de mis participaciones en eventos en LinkedIn. Me pueden buscar con mi nombre, Luis Érico Yaceves, ahí están todos mis datos. También en un futuro pienso abrir algunos canales, a lo mejor YouTube o TikTok. Ahorita no tengo las cuentas, pero para ir haciendo divulgación sobre estas cuestiones, para ir haciendo más conciencia sobre esto, y sobre todo la afectación directa que podemos tener, porque la cuestión del cambio climático se ha visto como algo muy lejano y ajeno a nosotros, cuando en realidad pues su efecto tangible pues ya se está empezando a ver. Pues aquí en la Ciudad de México esta noticia que se ha difundido mucho del Cutzamala, que se va a quedar sin agua, pues eso es porque no ha llovido lo suficiente, porque ha cambiado el clima por el calentamiento global. Entonces cuando deje de salir agua de la llave, ahí sí la gente se va a espantar, y pues la idea es que eso no ocurra, y entre más gente se entere de cómo funciona esto y lo implementen en sus propios sistemas de gestión, y le exija a sus gobernantes implementar medidas al respecto, mejor podremos adaptarnos y evitar las consecuencias más negativas de todo este fenómeno. Pues muchísimas gracias, doctor. Estaremos encantados de mantenernos en contacto con usted para invitarlo más adelante a participar con nosotros en otras mesas, en otros foros. A todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a ver esta cápsula cuantas veces así lo requieran, y otros contenidos que mantenemos en publicación en nuestro canal de YouTube, en el que nos encuentra como Normex SC. Muchas gracias. Gracias.